Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez en este primer programa del 2022 y lo vamos a comenzar con un invitado muy especial. Está con nosotros el maestro José Carlos Nava, quien pues entra a encabezar la carrera de comunicación en Ibero Torreón. José Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a ti, a la audiencia. Pues sí, aquí estamos con un gran reto por delante, muy contentos, ¿no? Y de antemano, pues agradeciendo todo el trabajo, todo el apoyo que he recibido. Ha sido una bienvenida muy cálida, muy acogedora, ¿no? Y de igual manera, pues muy respaldado por todo el equipo. Este es un trabajo de equipo. Y desde luego, pues vaya mi agradecimiento sobre todo a la maestra Irma Serna, ¿no? Por todo el respaldo en este proceso, todo el aprendizaje, para gestar de la mejor manera esta transición en la coordinación del área. Así es, José Carlos Nava se suma a partir de enero a encabezar, como ya decía, la carrera de comunicación, una carrera que la había dirigido la maestra Irma Serna por ya varios años, bastante encaminada. Y bueno, en ese sentido, ya lo dices, José Carlos, un reto enfrentar, sobre todo ante este panorama amplio que representa en estos momentos la comunicación, distintos desafíos. Pero bueno, antes de entrar en esos temas, en esas preguntas, cuestionamientos, me gustaría mencionar un poco para que lo conozca la comunidad universitaria al maestro José Carlos Nava. Él es maestro precisamente en Periodismo y Asuntos Públicos por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, obviamente licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. También tiene una especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, periodista y autor del libro La Tropa del Silencio, Memorias Periodísticas desde un campo de batalla, y pese a estar también en el área académica, bueno, también forma parte del equipo de conducción de noticieros en el Heraldo Radio La Laguna, ¿no? Lo pueden escuchar todos los días a las 3 de la tarde. De 3 a 4. De 3 a 4 por la frecuencia de 104.3. Bueno, es a grandes rasgos un poco la semblanza del maestro José Carlos Nava, quien, insisto, es el nuevo coordinador de la carrera de comunicación a partir de enero, ¿no? Y en ese sentido, José Carlos, pues preguntarte, ¿no? Ya lo decía, existe distintos desafíos y retos que enfrenta hoy en día el estudiante de comunicación y el egresado de la carrera de comunicación. En ese sentido, pues preguntarte cuáles, en tu opinión, serían los principales desafíos y retos que enfrenta hoy en día, insisto, tanto la carrera como el estudiante y el egresado. Bien, muchas gracias, Paco. Bueno, en el ámbito global, ¿no? de la problemática orientada a la formación en la comunicación, al perfil del egreso, nos encontramos con un panorama muy contrastante, ¿no? Por un lado, tenemos una tendencia global en donde los procesos de comunicación, en lo general redes sociodigitales, medios de difusión, son parte de un fenómeno, de un fenómeno llamado la posverdad. Sí. ¿En qué consiste, ¿no? Este término? O sea, más allá de la verdad, ¿no? Posverdad. La posverdad es ante todo un fenómeno de comunicación, un fenómeno de información a nivel global, en donde no importa tanto la verdad ni la prueba concreta de un suceso, ¿no? Uh-huh. No importa si es verídico. El asunto en la posverdad es que se hable fuerte y que se hable a partir de muchos likes
y de muchos retweets. Con eso basta para construir la verdad, ¿no? En este fenómeno. Y ese me parece que es un gran reto que enfrentamos desde la formación de los alumnos, porque me parece que tenemos que hacer énfasis en este proceso, es decir, cómo afrontar, ¿no?, esta tendencia general de discurso, de narrativa, de producción de contenido, en donde lo verídico es prescindible, es decir, cómo, claro, ¿no? Y eso implica reforzar muchos elementos que tienen que ver con investigación, con metodología, con ciencia, es decir, con acentuar los aportes de la ciencia a la formación de los estudiantes. Y desde luego para solucionar las grandes problemáticas que tiene el mundo. Simplemente, ¿no? La misma pandemia nos lo ha demostrado. Es decir, basta decir que una vacuna no sirve o que te insertan un chip, ¿no? Y ya la gente lo cree, ¿no? Sin atender a un mínimo de curiosidad por acudir a una fuente distinta, ¿no?, a contrastar información. Es decir, cada vez más la modelación de nuestro pensamiento a nivel global, este es un fenómeno global, va más en función más de un discurso y menos a partir de la realidad concreta. Entonces, un discurso sobre todo enfocado en las emociones. Así es, en la emoción, en la indignación, ¿no? Es decir, en ámbitos que se alejan de la racionalidad del pensamiento, ¿no? Podemos plantearlo así. Y en contraparte también tenemos un panorama que yo diría alentador en términos de oportunidades para los chavos, ¿no?, para los estudiantes de la carrera. Es un mundo cada vez más intercultural, es un mundo que te abre muchas opciones. Si hablamos más de una lengua, más de un idioma, ¿no?, la inserción laboral, sobre todo para estudiantes del ámbito de la comunicación, aquí en la Ibero les abre una perspectiva muy amplia, ¿no? Es decir, en ese contexto sí es importante reforzar la idea de que nuestro límite es el mundo, ¿no? Claro. Es el entorno global para la inserción de los trabajos. Y la otra, que me parece también muy importante, todo este avance, todo este proceso de digitalización, ¿no?, que ha abierto pues muchos espacios para la autogestión del empleo, para el desarrollo de proyectos y para irse creando inclusive proyectos propios, ¿no?, de medios, de gestoría, de análisis, de consultoras. Es decir, se abre una gama que hace 15, 20 años no teníamos, ¿no?, sí, quienes estábamos en el campo de estudio. Y me parece que, tenemos una perspectiva muy amplia, ¿no?, en ese sentido, un mundo cada vez más intercultural. Tenemos que apostarle más a conocer el mayor número de idiomas, ¿no?, desarrollar mucho las habilidades de comunicación y también en el ámbito de la inserción laboral orientarnos, ¿no?, a que cada vez el mundo es un espacio ahora sí que localizado, ¿no? Es un espacio global en donde también tenemos que pensar en que más allá de nuestra localidad también están las oportunidades de trabajo, también están las oportunidades de desarrollo. Y con esta consideración en donde tenemos que acentuar la ciencia, la técnica, la investigación como ejes, ¿no?, de la formación de un profesional, y no solamente eso, sino en lo general de su estructura de pensamiento, ¿no?, y de su desarrollo profesional. Me parece que por ahí va este asunto. Es una opinión muy personal, ¿no? Sobre todo, no sé si estés de acuerdo, la necesidad de esa diferenciación, en el sentido en que, si bien es cierto, se han abierto más áreas laborales, más posibilidades de insertarse en un mercado laboral, también la competencia es más feroz, ¿no? Porque finalmente vemos hoy en día que cualquier persona con un celular puede hacer comunicación y se vuelven TikTokers y YouTubers y en el Instagram
y pueden hacer periodismo ciudadano y montan un portal en Facebook, etcétera, sin necesidad de haber estudiado una carrera de comunicación. Exacto. ¿Cómo enfrentarse, pues, a esos comunicólogos empíricos? Tenemos que, y es una gran pregunta, Paco, tenemos que hacer la diferencia. Es decir, vamos, cualquier persona, creo yo, puede subir un contenido a la red. Cualquier persona puede ser TikToker. Cualquier persona está empíricamente demostrado, ¿no? Puede ser un YouTuber. Pero no cualquier persona produce información de calidad, ni la interpreta, ni la genera con una perspectiva de conocimiento. Puede tener una opinión, todos podemos tener una opinión, pero lo que sí está demostrado es que las audiencias buscan respuestas. Pareciera que con este fenómeno, ¿no?, de proliferación de actores sociales que suben un podcast, ¿no?, o se hacen youtubers o influencers, ¿no? Pareciera que el periodismo ya no es necesario, ni tampoco la comunicación, ¿no?, profesionalmente estructurada. Y lo que nos dice la realidad es que tenemos muchas oportunidades, porque, insisto, sí, cualquier persona puede hablar de lo que quiera y puede ser famosa. Y sin embargo, bueno, las audiencias buscan también respuestas en base a una construcción de calidad, a una narrativa sólida, consistente. Y me parece que es ahí donde nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Este es un factor clave para, justo como tú lo mencionas, abrirnos espacio. Ahí donde esta competencia es feroz y donde parece que cualquiera puede hacer comunicación, cuando realmente no es así. ¿Cuál es el reto para nosotros? Que nosotros desde nuestros espacios, desde nuestros portales, desde nuestros proyectos, tenemos que mandar ese mensaje. El problema es que podemos enfrentar un escenario en donde existe la formación, existen las condiciones, ¿no?, para asentar esa diferencia, y no la hacemos. Es ahí donde también nos toca a nosotros reforzar, ¿no?, este proceso. Es decir, que nosotros hagamos notar en las audiencias, en el público, que justo, sí, puede haber un youtuber, ¿no?, hablando, pero puede haber un youtuber analizando, interpretando, proponiendo, en base a un conocimiento cierto, estructurado, analítico. Eso también está ahí en juego. Sí. Y eso también lo buscan las audiencias, me parece. Nuestro reto es, insisto, marcar profundamente esa diferencia para entrar en este en este ciclo, ¿no?, de competencia tan fuerte, tan dura a nivel global. Sí. Mencionabas desde un inicio el tema de los retos frente al contexto de la posverdad, el contexto de que paradójicamente la sociedad parecía que está más desinformada pese a tener más canales de información. Exacto. ¿Qué retos, por ejemplo, hay en este contexto de la comunicación en medio de una pandemia? La pandemia, entre muchas otras evidencias que trajo en muchos sectores, en el aspecto de la comunicación, por ejemplo, evidenció que no hay una especialización en temas de salud, por ejemplo, para comunicar. Exacto. Sí, hay toda una experiencia ya elaborada a lo largo de los últimos 2 años, ¿no? Porque justo en este 2022 vamos a entrar al tercer ciclo anual de la pandemia, ¿no?, tomando en cuenta 2020, 2021 y el presente año. Y justo de eso se trata. Fíjate que ya se había anticipado esto. O sea, sí, el problema nos detona, ¿no?, de esto que la propia Organización Mundial de la Salud ha llamado la infodemia, ¿no?, que es esta pandemia de noticias falsas, de rumores y de desinformación, o inclusive
de información inexacta, imprecisa, sobre los temas que tienen que ver con la pandemia, inducida por la proliferación global, ¿no?, del coronavirus SARS-CoV-2, es decir, frente a la pandemia misma como problema de salud pública y de todas las implicaciones que tiene en distintos ámbitos: económico, social, cultural, histórico, ¿no?, en nuestro propio estilo de vida, en la cultura. En paralelo, hemos sido testigos de este fenómeno de desinformación llamado infodemia. Y justo te digo, hay un libro, y me vino a la memoria hace apenas unos segundos, ¿no? Hay un libro que ya prefiguraba esto, fue publicado en el año 2011. El libro se llama Blur, o sea, lo traducimos como desenfoque, ¿no? Y sus autores son dos grandes maestros de Harvard, ¿no?, Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Ellos hace 10 años, hace más de una década, ¿no?, lo ubicamos ya 2011 a 2022, 11 años, ¿no?, un poquito más de una década, ya hablaban que nos estábamos enfrentando a un mundo de información blur, un mundo desenfocado. ¿A qué se refieren con desenfoque? Es decir, ¿cuál es la interpretación y qué significado le dan a ellos? Es un mundo de confusión, ¿no? Es un mundo de confusión. Están borradas las líneas que debe de haber entre información y opinión, ¿no? De eso hablaban ellos hace 11 años y del gran reto que tenía el periodismo para separar, ¿no?, estos dos campos, que no estuvieran mezclados, ¿no? Es el gran problema de lo que ellos le llaman la era de la sobrecarga de la información, ¿no? Información inexacta, información centrada únicamente en declaraciones, información sin evidencia científica, sin evidencia empírica, sin evidencia técnica. Ellos lo estaban prefigurando hace 11 años. Ahí planteaban ellos que el gran cúmulo de información de los medios digitales, de las redes y obviamente del componente de transferencia que hay entre los medios y la propia web, ¿no?, la propia información de la web, que esto que le llaman la globósfera, la blogósfera y la mediásfera, ¿no? O sea, el mundo de la información y la opinión en los medios red y el mundo de la información y la opinión en los medios tradicionales, ¿no? Y de esta interacción que hay entre estas dos dimensiones. Y ya hablaban de esa gran problemática. Y creo que la pandemia vino a confirmar esa proyección que hicieron ellos hace 11 años. Sí. ¿Con qué nos encontramos? De entrada, una emergencia sanitaria, Paco. Una emergencia sanitaria, ¿no?, en donde pues tuvimos que aprender incluso a desestructurarnos para estructurarnos y adaptarnos a las nuevas condiciones. Y eso le pasó, obviamente, al periodismo y le está pasando, ¿verdad? Sí vemos que parte de la infodemia, parte de este entorno de confusión, de información inexacta, sí ha afectado la parte que tiene que ver con el ánimo social y con la otra dimensión, que es el nivel de calidad en el debate, de la discusión sobre la pandemia. Creo que ahí sí tenemos una limitación muy fuerte, sí, porque esencialmente lo que tenemos es un gran flujo de desinformación, un gran flujo de información inexacta, de información tendenciosa, de información alarmista, y lamentablemente la información que se construye desde, ya lo digamos, desde los ámbitos científicos, desde la propia Organización Mundial de la Salud, lamentablemente no fluye con el mismo volumen que esta de la que hablamos, sí, ¿no?, la infodemia. Y ese ha sido un gran problema. Y también se ha presentado como un área de oportunidad que tenemos que aprovechar para aprender sobre el proceso, en el transcurso, enmendar a tiempo, rectificar, ser humildes también, ¿no? Y entender que, por ejemplo, en el caso del trabajo periodístico, pues podemos cometer errores también. Claro. El asunto es asimilarlos y enmendarlos. Y
entender pues que de eso se trata también, que a través del periodismo también la gente busca respuestas y que también es una gran oportunidad pues por lo menos para leer el ABC, ¿no?, de un diccionario de epidemiología, ¿no? Uh-huh. Cómo manejar un dato, cómo interpretar una cifra de una incidencia, ¿no? Claro. Partiendo de que son 3 las dimensiones que determinan una información en epidemiología, ¿no? Que es población, territorio y tiempo. Sí. Cada municipio tiene, como lo hemos visto aquí en la comarca, cada municipio tiene una dinámica distinta en términos de la pandemia, ¿no? Tiene comportamientos diferentes de incidencia, tiene condiciones de riesgo a nivel de salud pública, cada población, un diferencial también muy claro, ¿no? O sea, hay tendencias específicas y lamentablemente no nos hemos estado fijando en estas particularidades. Y eso ha llevado a generar un discurso muy generalizante y en la parte más preponderante, un discurso que se acerca más a la infodemia, ¿no? Y se aleja cada vez más de una información bien estructurada, contextualizada y que sobre todo tome en cuenta elementos técnicos y científicos. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos, no? Que pues ese tipo de información al gran público, ¿verdad?, pues lo tiene muy sin cuidado. Es decir, busca este tipo de titulares de escándalo, ¿no?, de alarma, y no tenemos profundidad, no tenemos análisis, no tenemos interpretación. Ha sido una gran lección este proceso, aunque pues también hay excepciones, desde luego, ¿no? Tampoco hay por qué generalizar, pero sí lo que vemos es que en la parte preponderante del discurso y de la narrativa hemos tenido una carga mucho mayor de infodemia, de información inexacta, de rumores, que de información técnica, científica y periodísticamente bien construida. Pero a esto tendríamos que sumarle el hecho, no sé qué opinas tú, la cuestión de que los medios tradicionales viven todavía una crisis. Hay una crisis todavía de los medios tradicionales. Sí, sí. Muy profunda, porque justo los medios tradicionales se están reestructurando. Es decir, lo que sí podemos entender, sin que tampoco sea una generalización. Sí. Y sin embargo, sí es una tendencia a nivel global. Los medios tradicionales están más preocupados ahorita por reconfigurar sus ingenierías, ¿no?, financieras, su propia supervivencia económica, su agenda a nivel de empresa, periodística, mediática, está ahí, ¿no? ¿Cómo hacerle para responder al descenso en los niveles de audiencia, ¿no?, y adaptarte a la red, y adaptarte a esta otra lógica? ¿Cómo sobrevivir, ¿no?, en medio de este contexto? Más aún, en un contexto donde también, por ejemplo, pues la publicidad oficial en México ha ido en descenso, ¿no? Sí. Sobre todo a partir de las políticas de Estado que ha establecido en este sexenio la presidencia de la República, ¿no? Hay toda una configuración en un país donde sabemos que la publicidad oficial para los medios tradicionales, hay casos, por ejemplo, Paco, tú lo sabes, tú has seguido muy puntualmente este tema, estados como Oaxaca, ¿no?, donde tenemos medios que viven 85-90% del ingreso que les llega de publicidad oficial. Es decir, y si vienen recortes y si viene una disminución en esa pauta, ¿cómo hacerle? ¿No? Entonces, sí, lo que vemos es que en lo general la tendencia es que los medios han estado más preocupados por su propia adaptación a esta nueva circunstancia, a sobrevivir económica y financieramente, que a impulsar un proceso de desarrollo desde dentro de las redacciones para la capacitación, para la profesionalización de los periodistas, de las mesas de redacción. Y no, lo que vemos es más bien una lógica de, ahora sí que de trabajo a destajo, ¿no? Sí. Más que calidad, no, pues es que necesito llenar espacio, ¿no? Claro, necesito tantos likes, necesito subir este tweet, ¿no? Necesito llevarlo al Facebook. Es decir, de tal manera que partes en 1000 pedazos, ¿no?
toda la carga de trabajo, para empezar, de la comunidad de periodistas, ¿no? Para empezar. Viene no solamente una sobrecarga de trabajo, viene también aspectos asociados como un mayor nivel de estrés, Sí. un mayor nivel de angustia laboral, ¿no? De sobrecarga. Y eso invariablemente te distrae de la parte fundamental. ¿Cuál es la parte fundamental? Introducir la calidad máxima, ¿no? Una calidad de excelencia a los procesos de información. Claro. Y está claro pues que lo que tenemos es más llenar espacio, Sí. trabajar con cargas muy altas de asignaciones, ¿no? Y dejar de lado lo que tiene que ver con la investigación, con la profundidad de los temas, ¿no? Sí. Ese ha sido el problema, asociado pues a la reducción que vemos en los grandes medios, ¿no? En los medios tradicionales, la reducción de la planta de trabajadores, Uh-huh. de las mesas de redacción, ¿no? Se han ido, por ejemplo, suprimiendo, desde mi punto de vista, puestos clave en las redacciones, ¿no? Ya no tenemos, por ejemplo, en La Laguna, desconozco si todavía permanezca, pero creo que ya no, el jefe de la mesa de asignación, el jefe de redacción, ¿no? Los editores, ¿no? Los que supervisan la calidad de los contenidos. Es decir, lo que vemos es una reducción, ¿no? Y cada vez más esas funciones se están comprimiendo y se le están trasladando al periodista, ¿no? Entonces tiene que reportear en campo, tiene que tomar fotos, tiene que tomar videos, tiene que subir tweets, tiene que subir estados al Facebook, ¿no? Y aparte, no sé, el domingo o el sábado, pues, tratar de vender menudo, tacos de barbacoa, no lo sé, ¿no? Pero sí es un problema muy grave, ¿no? Sí. Se ha ido perdiendo, me parece, al interior de las redacciones, esta condición que me parece es esencial para darle continuidad al trabajo periodístico en los relevos generacionales, ¿no? Ya no tienes al jefe de la mesa de asignación, ya no tienes editores, ya no tienes jefes de redacción. Normalmente lo que veíamos, ¿no? En el antiguo modelo de medios eran personas ya experimentadas que habían empezado siendo reporteros y a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Fueron escalando estas posiciones al interior de las redacciones, sobre todo las de prensa, ¿no? Es donde es más claro. ¿Y qué era lo que pasaba? Que, pues tú lo sabes, Paco, ¿no? Un jefe de redacción, un jefe de una mesa de asignación, un editor, son bibliotecas andantes, ¿no? Uh-huh. Son memoria histórica, ¿no? Del espacio, del territorio, con 20, 30 años de experiencia, que era lo que pasaba anteriormente, que esa memoria se transmitía en los relevos generacionales, Claro. ¿no? Y hoy ya no tenemos eso, es Sí. decir, llega un joven egresado, ¿no? A una redacción y prácticamente está en una condición de tabula rasa, ¿no? Porque no está el periodista, la periodista con 10, con 15 años de experiencia, pues para ubicarlo en el contexto, ¿no? Y transmitirle ese conocimiento práctico, Claro. ese conocimiento, yo diría, social que hay. Uh-huh. Esas conexiones ya las perdimos, ¿no? Están desarticulados. Sí. Y eso de alguna manera nos puede explicar por qué cada vez vemos procesos de información sin contexto, sin antecedentes, sin líneas de tiempo. Es decir, sí, se está informando, ¿no? En un nivel muy descriptivo, pero no estamos informando para explicar ni para que la audiencia comprenda, ¿no? Ahí creo que tenemos un grave problema, ¿no? Pero yo insisto, tiene que ver con un fenómeno sumamente complejo. Tampoco se trata de hacer juicios sumarios, ¿no? Claro, No se sí, trata sí. de eso, sino de entender la problemática y ver de qué manera en el trabajo diario, inclusive desde el aula, nosotros podemos ir atemperando, ¿no? Sí. Esta situación, tomando en cuenta que el trabajo implica una responsabilidad. Sí. Una responsabilidad, informar, ¿verdad? Claro. Informar con veracidad y con calidad, ¿no? Sí, no por nada, pues algunos portales noticiosos han ganado bastante
terreno, ¿no? Ante este descuido quizás de los medios tradicionales, hablamos de Pie de Página, Animal Político, Quinto Elemento Lab, podemos mencionar varios que están haciendo buen trabajo. El Faro, por ejemplo, el Faro.net es un portal, ¿no? De un nivel periodístico altísimo, y con temas complejos, ¿no? Claro. Narcotráfico, inseguridad, migración, ¿no? Pobreza, violencia, y por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Es muy claro, en donde a pesar de que pueda ser una redacción pequeñita, ¿no? Alejada de las agendas de los grandes medios, se puede producir con calidad. Justo eso era lo que nos referíamos al principio. Y justo ahora que tocas este tema del periodismo, que obviamente pues es parte de la carrera de comunicación, estamos platicando con José Carlos Nava, nuevo coordinador de la carrera de comunicación. José Carlos, lo decía en un inicio, es autor del libro La Tropa del Silencio, Memorias Periodísticas desde un Campo de Batalla, donde pues entrevistó a varios reporteras aquí de La Laguna, para contar un poco el relato de la vivencia reporteril en un contexto de violencia que sabemos vivió la región Laguna. Pero a propósito de este tema, José Carlos, y hablando de los contextos y de los retos y desafíos, la comunicación y el periodismo enfrenta otro en estos momentos, me parece, que es esta polarización y sobre todo esta desacreditación muy puntual, casi todos los días, por parte del Ejecutivo Federal, ¿no? Del presidente, donde prácticamente un día sí y el otro también desacredita cualquier medio de comunicación, y eso genera una polarización, me parece, entre las audiencias, entre la sociedad, ¿sí? Y este descrédito que viene por parte del presidente viene en un contexto en el que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hace 2 días asesinaron a un fotógrafo en Tijuana. En el sexenio suman 26, 27 periodistas comunicadores asesinados. Y preguntarte, bueno, en este contexto también, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos los comunicólogos y los futuros comunicólogos o periodistas? Sí, en el caso concreto de nuestra realidad, creo que nos desenvolvemos en medio de un circuito de múltiples violencias, ¿no? Está la violencia que se ejerce desde los centros locales de poder, ¿no? Justo por la posesión, ¿no? Territorial, simbólica de las agendas, ¿no? Sabemos que de entrada hay una tensión interna con la estructura de poder, política, económica, financiera, ¿no? en los ámbitos locales. Y está el otro circuito de violencia que tiene que ver pues con los procesos vinculados a la acción del propio crimen organizado, ¿no? En los contextos específicos y en esta inducción sistemática del miedo, ¿no? Que es ya un componente de la propia formación de periodistas y de comunicadores en México. Y está la otra, que es esta violencia simbólica, ¿no? Desde el centro preponderante del poder en el país. ¿Qué vamos? Yo creo que exhibe en buena medida, ¿no? Las asignaturas pendientes, ahora sí que las viejas rencillas del presidente con sus adversarios, ¿no? Y desde luego algunos de ellos o varios de ellos circunscritos al aparato de medios tradicional, ¿no? en México. Ahí sí creo que ha faltado una altura de Estado, ¿no? O sea, de una figura de Estado, ¿no? Lo que sí tenemos es un punto de vista estrictamente personal, ¿verdad? Y espero no estar cayendo en un pleonasmo, ¿no? Porque pues cualquier punto de vista es personal. Pero, vamos,
creo que tenemos más la figura de un político muy preponderante, ¿no? Un fenómeno de masas, ¿no? Un fenómeno de opinión, un fenómeno en muchos sentidos, un fenómeno social. Un presidente con mucho poder, también, mucho poder. Real y simbólico también en el imaginario colectivo. Y ahí sí creo que ese discurso se debe de matizar. Se debe de matizar porque las palabras cuentan. Y vamos, yo creo que no es necesario desacreditar a un medio, ¿no? Desde la más alta esfera del poder en México, si de antemano la audiencia sabe, ¿no? E interpreta y conoce que determinado medio pues está faltando a la verdad, ¿no? Que no está haciendo bien su trabajo. Vamos, a mí se me hace un fenómeno de fuerza innecesaria, ¿no? Creo que sí en este caso ha faltado matizar el discurso presidencial, ¿no? Y sí me parece que en el ambiente, en el imaginario, en la narrativa global de discusión que tenemos, sí ha abonado mucho a la polarización este discurso. Sí, en efecto. Y también, por otro lado, sí creo que al aparato de medios, en general, le ha hecho falta autocrítica. Le ha hecho falta autocrítica, porque, pues sí, o sea, podemos estar de acuerdo o no con el presidente, claro, en esa actitud, ¿no? En esa postura. Yo, particularmente, estoy en desacuerdo. Vamos, no es necesario, ¿no? Y vamos, por la investidura, ¿no? Porque, pues, el presidente nos representa a todos, ¿no? De entrada, es presidente. Más allá de Andrés Manuel está la investidura presidencial, ¿no? Y ahí me parece que no le ha quedado claro al presidente López Obrador me parece que esta separación que debe de haber, ¿no? Entre el personaje y la investidura como jefe de Estado, pues. Entonces lo vemos más en la posición de un político que está sistemáticamente en campaña, ¿no? Todos los días, con un discurso muy consistente. Sí. Entonces creo que por ese lado sí ha habido un exceso desde el poder, ¿no? Y por el otro lado también me parece que ha hecho falta autocrítica desde los propios medios. Es decir, porque sí hay señalamientos, uno, que rayan más en lo político por parte del presidente, más en lo ideológico, pero sí nos hemos encontrado con señalamientos donde en efecto se ha faltado a la verdad. Sí. En algunos medios, no estoy generalizando tampoco. Ha habido ausencia de un protocolo de calidad en la información. Es decir, sí hay debilidades importantes, ¿no? Entonces, entre esa falta de autocrítica, entre ese exceso que se ha dado de la tribuna máxima del poder en el país, más las violencias propias de contexto a las que nos enfrentamos en muchos sentidos, incluso la violencia misma, ¿no? De empresas de medios que prácticamente exprimen, ¿no? A reporteras y a reporteros. Es decir, también hay violencia laboral. Es decir, en medio de todo ese circuito, creo que justo, Paco, lo que tenemos es ahora sí que una tormenta muy bien alineada, ¿no? En muchos factores, y no por bien alineada deseable, ¿no? Todo lo contrario, indeseable, porque esto sí me parece que distorsiona mucho los procesos de discusión, el debate razonado, la exposición de argumentos. Sí me parece que estamos justo en un mundo de posverdad, en un mundo de confusión, alentado mucho por este tipo de violencia simbólica. Es decir, ahí sí creo que ha faltado hacer matices, ¿no? En muchos sentidos, y creo que pues no abona en nada para tratar de reconstruir una opinión pública, un espacio público que en el ámbito narrativo apele pues más a la crítica fundamentada, al razonamiento y a la exposición de argumentos para sostener una idea, inclusive pues para lo mínimo, ¿no? Para plantear como verídico un suceso, ¿no? Y esto me parece que se ha conjuntado para que tengamos este tipo de polarización, que aparte, bueno,
pues es otra conducta, ¿no? Es otra conducta política, es otra propuesta narrativa también, ¿no? Que es contraria a lo que nosotros habíamos visto a lo largo de los sexenios anteriores, ¿no? Sí. Hay que también entender de que se trata de, hasta cierto punto, de una época diferente en la concepción misma de los personajes políticos y en la estructuración de sus narrativas, ¿no? Sí. Hay personajes políticos que justo basan su fortaleza en mantener de manera constante el conflicto, ¿no? Bueno, vamos a extrapolar, ¿no? Guardando todas las diferencias, pensemos en Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pensemos en Vladimir Putin, ¿no? Pensemos en Nicolás Maduro, pensemos en Jair Bolsonaro, es decir, lo que vemos es que, y de izquierda y de derecha y de donde sea, lo que vemos es que hay una tendencia a nivel global de este tipo de líderes, de jefes de Estado, en donde el planteamiento, la estructuración de su narrativa está basada en el conflicto, ¿no? Y no tanto en la moderación, ¿no? En la estructuración de un discurso más neutro, ¿no? Porque yo digo, bueno, creo que me parece que el presidente se preocupa mucho por la prensa, ¿no? Cuando tenemos, bueno, una cantidad de asuntos por resolver, que creo que eso le quita aparte mucho tiempo, ¿no? Y un tiempo valioso para que nuestro presidente pues esté más concentrado en los temas fundamentales de nuestra agenda pública en el país, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de tiempo, a nosotros prácticamente nos está comiendo el mismo. Se fue rapidísimo. Sí, realmente ha sido una plática muy, muy rica. Esperamos que los alumnos y las alumnas puedan verla, porque realmente ha sido una cátedra de análisis de temas de comunicación. Pero José Carlos, antes de despedir el programa, pues no quiero despedirlo precisamente sin preguntarte algo más personal para que la comunidad te conozca, y si me pudieras definir en 3 frases o 3 palabras, ¿quién es José Carlos Nava? Híjole, dejaste la pregunta más difícil para el final. Por eso me encanta, por eso admiro a Paco Rodríguez. Bueno, sí lo puedo decir, ¿verdad? Algo personal, ¿verdad? Fíjense que yo tuve la oportunidad de darle clases a Paco Rodríguez en la preparatoria Carlos Pereira. Hace 20 años, Paco, más o menos. Más o menos. Y nunca lo olvidé, nunca olvidé ese día en particular en que yo les pregunté, Paco, estabas en quinto semestre ya de prepa, ya, ¿verdad? En quinto semestre, a uno de terminar. Y cuando yo entro a ese grupo de humanidades, ¿no? En aquel entonces, no sé si sigue el sistema acá en Pereira, de la división de áreas, ¿no? Pues me encontré con que les pregunté a los alumnos, bueno, ¿y ustedes qué piensan estudiar? ¿Cómo sienten? ¿Cuál es su vocación? Todo el rollo, ¿no? Y bueno, les puedo jurar que de todas las veces que di, de todos los años que di clases en bachillerato, ¿no? La única persona que a la primera alzó la mano y dijo quiero ser periodista fue su maestro Paco Rodríguez. ¿Qué dijiste? Está bien loco ese cuate. Dije, bueno, bienvenido, ¿no? A la jungla. Que Dios te bendiga. Voy a ser siempre solidario. Y la verdad es que fue una de las experiencias en aula más importantes, ¿no? Sobre todo con el tema de la identificación, de los gustos, de la vocación profesional, porque, bueno, hoy puedo confirmar, ¿no? Con evidencia empírica, con prueba, ¿no? Algo que a mí me tiene muy complacido con respecto a su maestro Paco Rodríguez. Dicen que un buen maestro es buen maestro solo cuando su alumno lo supera, ¿no? Y entonces yo me quedo con la gran satisfacción de ser un buen maestro, porque Paco Rodríguez
me superó al 100,000%, ¿no? Por su calidad, por su dignidad profesional, por su trabajo, ¿no? Por el amor que le tiene al periodismo. No me queda más que decirle eso, aprovechar la oportunidad, ¿no? Públicamente reconocer este trabajo y decirles que estoy muy satisfecho en la vida, porque él es una prueba de que, al menos con lo poco, mucho que pude haber aportado, creo que fui un buen maestro, bastante, en ese sentido, por supuesto. porque Paquito, su maestro Paco Rodríguez, el gran maestro Paco Rodríguez, me superó. Bueno, regreso al punto. Sí, la pregunta era sobre ti. Sí, yo les puedo decir una frase con respecto justo pues a una reflexión breve que hice estando frente al mar en Cartagena, Colombia, ¿no? Hace 2 años, en que tuve la oportunidad de ir a presentar La Tropa del Silencio a Sudamérica, ¿no? En ese momento pude comprobar, ¿no? Que en la vida, ¿no? Para fijarnos un objetivo, para lograr una meta, no hay nada más, ¿no? El límite máximo lo ponemos nosotros mismos. El límite máximo son nuestros sueños. Muy bien, José Carlos, pues muchísimas gracias por tus palabras, insistir, muchas gracias también por esta cátedra de análisis de la comunicación, del contexto de la comunicación hoy en día. Gracias por estar en este primer programa del año, gracias también por tus palabras, sabes que la admiración es mutua. No, siempre, por siempre, Paco. Y muchas gracias también a Juan Manuel, Juancho Rodríguez en los controles, a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez, esto fue Cara a Cara. Nos vemos a la próxima. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.